El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es una persona que pues tiene mucho tiempo viniendo al programa de Agenda, cosa que yo le agradezco, además dentro de otras cosas porque es mi gran amigo, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco esa distinción. Doctor, ¿cómo anda todo? Excelentemente bien, Héctor. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo mucho tiempo viniendo aquí, pero tenía mucho tiempo que no venía. Así es, así Esa es es. la Lo que realidad. pasa es que siempre usted genera tantas noticias que los dejamos para que siempre nos tenga todas esas noticias que si bien es cierto que las noticias pueden ser malas para un sector determinado que no le caiga bien, pero buenas para el país en sentido general, que eso es lo importante. Bueno, de eso es de lo que se trata. Así es, así es. Disentir no es malo. Así es, así es. Doctor, pues la pasada semana usted estuvo recibiendo una comisión como director ejecutivo de la FINJUS del Partido Revolucionario Dominicano, sector Hipólito Mejía, ya pues con el discurso pronunciado por el presidente Miguel Vargas Maldonado y el atrincheramiento un poco de las posiciones que mantienen estas dos figuras importantísimas de la política nacional y lo que eso repercute para el propio sistema de partido político, pues, ¿qué piensa la FINJUS en ese sentido? No, fue una petición que nos hicieron ese grupo de jóvenes. Fue una reunión sumamente constructiva, en donde ellos están conscientes de la situación que se ha generado al interno de su institución. Y tú sabes que para nosotros, la Fundación Institucionalidad y Justicia, los partidos políticos son muy importantes. Por eso cada vez que un partido político nos solicita una audiencia, nosotros inmediatamente se la concedemos. Porque, y eso lo sabes tú mejor que yo, los partidos políticos hay que fortalecerlos. Los partidos políticos, y eso se comienza a reflejar no solamente en el PRD, sino en otras organizaciones, están viviendo una especie como de proceso de desarticulación que de una u otra forma está impactando en todo lo que tiene que ver con la calidad de la democracia en la República Dominicana. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el papel que debe de jugar una oposición. Evidentemente de que hay un problema en todo lo que tiene que ver con el contrapeso político. Muchas veces se percibe que inclusive al gobierno lo han dejado solo, porque tenemos una oposición que anda desarticulada. Y eso, en todo lo que tiene que ver con la democracia, eso evidentemente, eso no contribuye a que todos estos procesos la puedan fortalecer. Y eso obviamente nos está preocupando, y más aún en donde uno inclusive, como institución de la sociedad civil, por ese vacío que se da desde la oposición, muchas veces uno ha tenido que inclusive intervenir en temas que son estrictamente políticos y no agenda que tenga que ver con la sociedad civil. Esa es la realidad de todo esto. Y estamos viendo también cómo todo esto está generando... O sea, que la sociedad civil en algún modo ha suplido ese vacío. Hemos tenido que inclusive que asumir temas que son propios de la clase política y no de la sociedad civil. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces hemos inclusive hasta que tenido que intervenir en temas que son de los políticos. Entonces, eso de una u otra forma está trayendo como consecuencia que también se dé una especie como no de intromisión, pero sí de prácticas que no son positivas hasta para la propia clase política, como por ejemplo. Los políticos inclusive se están, en medio de toda esta desarticulación, invadiendo terrenos que son propios de sectores de la sociedad. Claro, como por ejemplo, ya para tú ser un dirigente de instituciones gremiales,
tú tienes que tener el apoyo de los partidos políticos. Y eso evidentemente que le hace mucho daño a esos sectores de la sociedad. Pero así se da muchas veces como sectores de la sociedad también invaden a sectores que le son propios a los políticos. Es decir, se está dando una situación como que no hay frontera. Que no hay frontera. Y eso se debe a toda esta desarticulación que se está dando desde los partidos políticos, que bueno, que de una u otra forma lo está contaminando todo. Esa es la verdad. ¿A qué nosotros estamos aspirando? Nosotros estamos aspirando, primero, a que quiera Dios que el Partido de la Revolucionario Dominicano resuelva su situación. Vemos que parecería que la solución no es jurídica, la solución es política. ¿Por qué? Porque cada vez que interviene una decisión, una de las partes no está de acuerdo. Claro. Esa es una realidad. Pero existen los métodos de resolución alternativas de conflictos, ahora que se puede utilizar un método de mediación a lo interno de esa organización, que pueda contribuir a darle respuesta a este problema. Porque yo sostengo la tesis de que el PRD es un patrimonio nacional, como ya lo es el PLD. Porque estas instituciones han venido de una u otra forma contribuyendo al desarrollo de la democracia, aun cuando siga siendo débil. Es ella o son ellos quienes han venido gobernando en los últimos años. Y no se sabe si sería peor sin ellos, ¿verdad? No. Oye, sin sistema de partido político en la República Dominicana, eso va a traer como consecuencia el caos. Y hemos visto los ejemplos. No quiero hacer mención ni que nadie se sienta nada, que uno está dirigiendo un discurso en contra de determinados países que están viviendo procesos que son los que nosotros no quisiéramos vivir en este país. Que habiéndose desarticulado el sistema de partido, habiendo perdido su credibilidad, bueno, ha venido el caos. Esa es la realidad de todo esto. Y a nosotros nos preocupa más aún cuando el 72% de los dominicanos aprueba el sistema de partido en la República Dominicana. Es decir, que no son débiles como la gente cree. Sí, porque no creo que haya otra instancia de la vida del país que cuente con mayor aprobación. Sí. No. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que, tomando en cuenta que la República Dominicana, la sociedad dominicana, los dominicanos, hemos optado por ese sistema para que nuestra democracia se desarrolle. Señores, vamos a crear las condiciones para que todo esto se fortalezca y ver de qué forma los partidos políticos se puedan catapultar. Por eso nosotros insistimos en la bendita ley de partidos políticos. Que es, Héctor, una necesidad, porque yo siempre he dicho, e inclusive es hasta acuñado una frase, a los políticos hay que cuidarlos de ellos mismos. Porque los únicos que pueden atentar contra este sistema son ellos. Entonces tenemos que crear las condiciones en donde ellos se puedan transparentar, que no están transparentados. Y no están transparentados porque basta con leer los informes que rinde la Cámara de Cuentas respecto a cómo los partidos políticos hacen uso de los fondos que reciben de la Junta Central Electoral. Y cómo inclusive hasta la propia Junta Central Electoral no cuenta con los mecanismos suficientes como para poder fiscalizar los fondos que ella le suministra a los partidos políticos. Y eso en cualquier sociedad que se pretenda llamar democrática, eso evidentemente que es el reflejo de un caos. Y también hemos visto cómo muchas veces la democracia interna, a lo interno de los partidos políticos, vemos cómo muchas veces desde los partidos políticos se vive atentando contra eso. Esa es una realidad, Héctor.
Entonces, si eso es así, vamos a ver de qué forma nosotros podemos someter al orden a nuestros partidos políticos. Y fíjate que no he querido, porque no quiero ser un instrumento disociador, sino conciliador en todos estos procesos. Ojalá y que nosotros como Fundación Institucional de Justicia podamos ser herramienta, instrumento, para que todas estas situaciones que se están presentando en el PRD o en cualquier otra fuerza política, ojalá y nos podamos convertir en herramientas de solución. O sea, ustedes están dispuestos a mediar. Bueno, si viendo la situación que se haya generado a lo interno de ese partido político, ojalá y nosotros poder contribuir a que llegue la concordia. Ojalá y que ahí podamos generar un círculo virtuoso, porque la realidad es que hay un círculo vicioso que se está llevando de encuentro todo. De manera que si las partes le solicitan, ustedes están dispuestos a mediar, ¿verdad? Mira, ojalá y podamos servir de herramienta. Nosotros siempre habíamos propuesto a la Iglesia Católica, Pero hasta como que los curas están al cardenal, los curas están, a ¿verdad? Monseñor Agripino, a la Iglesia Protestante, al CODUE, a ver de qué forma desde la fe vemos si se derrama la esperanza a lo interno de esta fuerza política. Pero inclusive hasta ellos se han encontrado con algunos escollos para poder intervenir en ese problema. Así es. Y quiera Dios que el PRD entienda que ellos son importantes, porque la verdad es que ya yo comienzo a preocuparme porque a un gobierno tú no lo puedes dejar gobernar solo, sin una oposición fuerte que sirva de contrapeso cuando se presentan situaciones como siempre se presentan en todos los gobiernos. Entonces yo pienso que es el momento de ver de qué forma podemos resolver la situación del PRD en honor a la verdad. Doctor, en Chile se presentó una situación como Pinochet. No digo que sea la solución ni estoy proponiendo nada. Pero cuando la oposición, viendo a Pinochet que hacía y deshacía, la oposición le dijo, mira, vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, yo quiero que me dejen gobernar hasta tal año y después vamos a hacer el plebiscito. que me dejen los guardias. Y ahí vamos a hacer el plebiscito. La oposición, ¿qué dijo? Está bien. Pero ese año vamos a hacer plebiscito. ¿Y qué pasó? Se celebró el plebiscito. Y Pinochet lo sacaron del poder. Entonces aquí habrá que buscarle una solución a esta situación. Es verdad que esto puede tener componentes jurídicos, pero la verdad es que el componente político parecería que va más allá de la distancia en esta ocasión. Así es. Doctor, el presidente se ha quejado 2 veces. Y con razón. ¿Tiene razón el presidente? Tiene razón en parte, pero no es responsabilidad exclusiva de los jueces. O sea, cuando el presidente dice que a los delincuentes lo están soltando y que a la sociedad debe de quejarse de la justicia, tú la justicia la tienes que ver como un sistema en donde confluye policía, ministerio público, defensa pública, jueces y sistema penitenciario. Entonces, cuando tú analizas y ves cómo se comportan los actores, hay casos en donde tiene la culpa la policía, hay casos en donde tiene la culpa el Ministerio Público y hay casos en donde tienen la culpa los jueces. Por eso el viernes de esta semana, en San Juan de la Maguana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia retomó de nuevo lo que es la coordinación de las mesas interinstitucionales, en donde están confluyendo fiscales, jueces, defensores y policías. Ahí tuvimos nosotros también porque es un proyecto
que se está coordinando con, bajo el auspicio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Vemos que hay deficiencias muchas veces, como la policía le presenta los casos al Ministerio Público. Vemos muchas veces cómo el Ministerio Público tiene muchas deficiencias cuando le presenta los casos a la justicia. Y en fin, aquí hay un problema de coordinación a lo interno de los actores del sistema. Es decir, que no es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Y vemos también cómo el actual jefe de la policía, que hay que felicitarlo por los pasos que está dando, sobre todo por los procesos de querer transparentar la institución policial, declaró en esta semana, e inclusive fue editorializado en varios medios de comunicación, de que muchos casos que habían sido y que son investigados desde la policía, lo contaminan desde la institución para que se le caiga cuando son presentados al Ministerio Público ante los jueces de la instrucción. Es decir, es que tenemos un problema. Vimos cómo inclusive él decía que habían casos en donde se involucraban gente que no tenían que ver con el expediente y otros casos en donde inclusive habían gente que, siendo parte del expediente, no eran entonces acusados, eran parte de la acusación. Es decir, estamos frente a un problema grave. Entonces yo pienso que quiera Dios que Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública puedan coordinar mejor sus acciones y todas estas falencias que se dan a lo interno del sistema, bueno, sean corregidas por los actores. Vemos que ya hay una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que será ya aprobada en la próxima legislatura, que yo no creo que eso le vaya a aportar tanto, honestamente hablando, a darle respuesta a todo este auge de la criminalidad, pero si nosotros podemos coordinar las acciones de los actores del sistema, tú puedes estar seguro que la respuesta del sistema va a ser más contundente. Ahora, el presidente Medina tiene que saber algo. Eso en parte es así, pero eso tampoco es así. En los últimos 3 años, la población penitenciaria se ha duplicado. Eran 12,000 internos que teníamos en las cárceles. ¿Tú sabes cuántos internos tenemos en la actualidad? 25,000. Es decir, que yo creo que nosotros tenemos que tener una visión holística cuando hablamos de este problema. Es verdad que muchos de ellos salen por tecnicismo legal, pero la mayoría está guardando prisión y los casos están ahí. Ahora, ¿a qué nosotros aspiramos? A que todo esto se siga perfeccionando. Y que el sistema, en cuanto a la respuesta a la criminalidad, siga mejorando. Pero ojo, tú tienes que tener una visión holística en esto. Esa no es una responsabilidad exclusiva de los jueces. Es una responsabilidad en conjunto de todos los actores del sistema, de los cuales él, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad en 2, que es la Policía Nacional y la cúpula del Ministerio Público. Entonces, ojo con eso. Vamos a solicitar el permiso del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.